Bienvenidos a una emisión más de Derecho a Disentir, el programa de Justicia TV en el que a partir de sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación abordamos temas de interés nacional con estudiantes de diversas carreras y universidades. Hoy vamos a platicar sobre el amparo en revisión 1080-2019, resuelto por la Segunda Sala de la Suprema Corte, bajo la ponencia del ministro Javier Lainez Potisek. En este asunto se analizó el derecho a la educación inclusiva para un menor de edad con discapacidad a la luz del principio de igualdad y no discriminación. Yo soy Alejandro Telles, gracias por sintonizarnos. Comenzamos. En este asunto, el quejoso era un militar que en 2015 y encontrándose en servicio activo, tramitó una beca especial bajo la ley del ISFAM para su hijo menor de edad, quien había sido diagnosticado con una discapacidad. Dicha beca cubría la totalidad de los gastos obligatorios derivados de que, como hijos de militares con algún grado de discapacidad física o mental, pudieran asistir a una institución de educación inclusiva. El militar y padre del niño pasó situación de retiro en el 2016. Por lo que en ese año solicitó que se le otorgara la beca especial para su hijo desde ese ciclo escolar, que era quinto año de primaria, hasta la terminación de sus estudios profesionales. La solicitud fue negada por la autoridad bajo el argumento de que el beneficio solo se concedía a hijos de militares en activo y él ya había causado baja. La segunda sala concedió el amparo a la parte quejosa, toda vez que la lectura que la autoridad responsable dio de la norma generaba un efecto adverso y desproporcional a los niños, niñas y adolescentes con discapacidad que eran beneficiarios de las becas y que dejarían de serlo cuando su padre o madre concluyeran su servicio activo. En consecuencia, la Suprema Corte realizó una interpretación conforme del artículo de la ley del ISFAM que resulta acorde con los derechos de las personas con discapacidad, de manera que el quejoso pudiera acceder a las convocatorias para becas especiales. Para platicar sobre este tema nos acompañan Bricia Juárez, de Derecho de la Universidad del Golfo del México Norte, Enrique Zamudio, de Pedagogía de la Universidad Pedagógica Nacional, Olimpia Rojas, de Derecho de la UNAM, y Enrique Gallegos, de Derecho de la Universidad Autónoma de Yucatán. Bienvenidas y bienvenidos a Derecho a Disentir, qué gusto tenerlas y tenerlos aquí. Ojalá se diviertan tanto como yo, lo voy a hacer seguramente. Enrique Gallegos, bienvenido. Platícame un poquito, ¿qué te pareció la sentencia? ¿A favor, en contra, por qué? Pues la sentencia me pareció una buena sentencia, me parece un caso interesante. Es común que solamente se le preste atención a algunos casos muy relevantes que promueven políticas públicas, que hacen un gran cambio en el sistema jurídico nacional. Esta sentencia resuelve un caso en concreto. Como tú bien dijiste, se trata de un militar en situación de retiro que quería acceder a ciertos beneficios derivados de la Ley de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas. Estoy a favor de esta sentencia porque creo que fue una muestra de lo propositivo que a veces pueden ser los ministros de nuestra Corte. Creo que los efectos cumplieron el propósito que tanto el padre como su hijo buscaban a través de esta sentencia de amparo, y creo que es muy interesante que se pongan estos temas a discusión. El acceso a la educación con perspectiva inclusiva para personas con discapacidad y los derechos a los que pueden acceder los militares en retiro. Que creo que esa es una discusión permanente, esa distinción que se hace entre militares en activo y militares en situación de retiro. Ya hay varios precedentes, tanto de la primera como de la segunda sala, y creo que es una discusión que vale la pena explorar desde diversas aristas. En este caso, desde el derecho a la educación de personas con discapacidad. Muchísimas gracias. Sin duda, me quedo con lo que dices. Es una sentencia propositiva para un caso concreto. Como tal, no es el tema general que va a ser abordado por todos los medios de comunicación. Y este tema de distinción de militares en activo y retirados, que como bien dices, hay precedentes muy interesantes, desde cómo la edad es un factor, ¿no? Y cómo se ha fijado una determinada edad para que dejen de ser militares en activo, y ahora podemos cuestionarnos si es una edad correcta o no, o con base en qué criterios determinamos esa fecha específica. Lo retomamos, tenlo por seguro. Olimpia, bienvenida a Derecho a Disentir. ¿A favor, en contra, por qué?
Hola Alejandro, muy buenas tardes. Saludo con mucho agrado a mis compañeras y compañeros que hoy tengo el agrado de compartir el panel en esta interesante discusión y sobre todo agradecer a tu distinguido auditorio que estoy segura nos acompañará hasta el término de esta transmisión. Nuevamente muchas gracias. Pues mira Alejandro, ya como lo ha señalado Enrique, estamos frente a una sentencia muy interesante que creo yo, lejos de estar en contra o a favor, pone de manifiesto un análisis muy interesante en cuanto a la normativa ordinaria y a las leyes secundarias derivadas de nuestra Constitución en torno a dos temas muy importantes. Porque de un lado tenemos el derecho militar, el derecho de los militares, que es un tema que no siempre está bajo el escrutinio público. Casi siempre lo tenemos reservado por ser una cuestión pues no tan pública, por llamarlo de alguna forma. Y por otro lado tenemos también el tema de las personas con discapacidad y este tema de la inclusión que a lo largo de la historia no ha sido un tema retomado por nuestras autoridades, incluso por los legisladores, y me atrevo a decir que es un tema nuevo, que es un tema que necesita mayor énfasis y mayor atención. Desde luego es importante hablar que esta sentencia nos lleva a criticar si las normativas están acorde a un marco de derechos humanos y además si están bajo lo que nuestro contexto social del siglo XXI nos está demandando. Desde luego requiere un importante análisis de todos estos puntos que estoy segura iremos desglosando en el desarrollo de esta interesante discusión. Muchísimas gracias. Como bien dices, y creo que será parte fundamental para estructurar el programa, hay que distinguir aquí dos temas fundamentales, lo que es jurisdicción militar y educación inclusiva. Los dos tienen subtemas muy interesantes y a la hora de juntarlos pues, se vuelve al parecer un poquito más complicados. Muchas gracias. Bricia, bienvenida a Derecho a Disentir. Qué gusto tenerte por acá. Platícame, ¿a favor, en contra, por qué? ¿Qué tal, Alejandra? Buenas tardes a mis compañeros, igual a las demás personas que pues están abordando este programa. De antemano agradecemos pues la participación que nos están otorgando el día de hoy. Con respecto a la sentencia que nos hicieron, bueno, que nos llegó, creo que es un tema, como lo dicen mis compañeros, en concreto. Es un tema que no es muy concurrido, es un tema que a lo mejor no vas a encontrar en todos los ámbitos o muchas de las ocasiones. Realmente cuando estás desde afuera sin entender el 100% del contenido de esta sentencia o el contenido de la problemática que lleva a desarrollarla, no vas a saber de qué es lo que se trata hasta que te sientas y la lees y comprendes. Como dice mi compañera Olimpia, esta sentencia no solo se evoca a la ley del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas Mexicanas, sino también engloba muchas de las otras normas y leyes pues que rigen a este país y a esta sociedad, ¿no? Entre ellas vamos a encontrar obviamente nuestra constitución política, también nuestra ley de amparo y diversas leyes que nos llevan a complementar estos puntos de vista y el desarrollo de esta sentencia. Perfecto, muchísimas gracias, Bricia. Enrique, otro Enrique, pedagogo, está bien dicho, y abogado, bienvenido. Sí, te agradezco mucho, Alejandro, agradezco mucho la invitación, la posibilidad de estar aquí. A mí particularmente me parece muy importante que al día de hoy se puedan tocar este tipo de temas y que se puedan abordar públicamente. Me parece que esta sentencia es el resultado lógico de algo que siempre se manifiesta en el sistema jurídico y en la sociedad. Esto es que la realidad normalmente nos está superando todo el tiempo en contra de nuestra normatividad, en contra de la legislación que se ha generado al respecto, ¿no? Es decir, la educación inclusiva aquí se está analizando y se está resolviendo en un caso concreto, en un caso particular, donde la realidad nos está diciendo es urgente que empiecen a tocar estos temas. Esa parte a mí me parece relevante porque, como bien decía mi compañera Olimpia, pues hay un análisis de toda la legislación, tanto primaria como secundaria,
y que está tocando apenas este tipo de problemas sobre el derecho a la educación con personas con discapacidad, pero de manera eficiente todavía no está dentro de la agenda pública, no está dando una operatividad real y me parece que este tipo de asuntos que llegan hasta la Suprema Corte nos están dando ese parteaguas para poder saber cómo vamos a abordar esta problemática. Muchísimas gracias, Enrique. Sin duda vamos a aprovechar tu expertise en la materia porque, como bien dices, el tema de educación inclusiva es un tópico que ha hecho que la legislación tenga que ir cambiando y evolucionando a la par de nuestro entendimiento de lo que es este tipo de educación, ¿no? De educación específica, este tipo de discapacidades y cómo se les debe tratar. Por poner un ejemplo, en algún momento, en el caso concreto estamos hablando de Asperger, ¿no? Y se pensaba que se tenía que hacer grupos especiales para que tuvieran un tipo de educación separada de los demás estudiantes. Y con el tiempo hemos reflexionado y nos hemos dado cuenta que lo que tenemos que hacer es involucrar a las personas con este tipo de discapacidad en entornos que les permitan desarrollarse con los demás alumnos sin hacer una distinción, ¿no? Y ahí viene una discusión clara sobre qué es mejor, ¿no? Juntos, separarlos. ¿Qué nos puedes decir tú sobre esto, Enrique? Sí, me que es un tema que ya se ha estado abordando. La Suprema Corte de Justicia de la Nación también ya se pronunció al respecto y dentro de este pronunciamiento a mí me parece muy sana la forma en la que resuelve. La forma en la que resuelve es, no pueden existir escuelas separadas para gente con capacidades especiales porque esto no fomenta la inclusión. Es decir, lo que haciendo inmediato es separarlos, aislarlos, tratarlos como un grupo marginado al mandarlos a una institución distinta. La Corte lo que resuelve es debemos de generar las medidas y mecanismos para que las personas que tengan este tipo de discapacidad, ya sean psíquicas o motrices, puedan formar parte de la sociedad que nos envuelve a todos. Es decir, que puedan ingresar a una escuela del sistema regular, como le llaman, en frente de todos sus demás compañeros. Y esto me parece muy sano, me parece demasiado sano. ¿Por qué? Porque no nada más ese es generar el derecho a la educación y respetar el derecho a la educación de personas con discapacidad, sino que estamos hablando de respetar todos los derechos humanos que se encuentran vinculados con ese derecho a la educación. Por ejemplo, su derecho a la salud psíquica, ¿no? Psicoemocional. Esa parte me parece importante. En ese sentido, la opinión particular que yo tengo es que debemos de generar los espacios adecuados para que todas las personas, incluyendo a quienes puedan tener una discapacidad psíquica o motriz, puedan acceder a la educación de manera eficiente. Ok, muchísimas gracias. Olimpia, yo te preguntaría, como lo sabemos, el derecho a la educación es un derecho fundamental consagrado constitucionalmente, y ya lo que hemos entendido por el contenido y las herramientas que le dan funcionabilidad a este derecho, pues son esto que tocamos ahora, ¿no? Como la educación inclusiva, el hacer grupos que no sean separados, sino que den cuenta de todo tipo de estudiantes. Esto es en el marco jurídico. En la realidad, ¿tú crees que esto está bien? ¿Crees que estamos preparados, que nuestro sistema educativo, las profesoras y los profesores están preparados para poder tener en un mismo salón de clase a personas con discapacidad y personas en general? ¿O tú qué opinas? Estimado Alejandro, es sin duda una interrogante, un cuestionamiento interesante, porque lo voy a englobar en la siguiente premisa. Muchas niñas y niños están dentro de las escuelas, pero excluidos del aprendizaje. No se puede tener, desde mi muy personal punto de vista, no tan solo como jurista, sino también como ciudadana, no se puede tener en un mismo grupo a una persona, pues digámosle, con todas las facultades y todas las posibilidades de autodeterminación, con una persona que en este caso que estamos hablando particularmente del síndrome de Asperger, que hay que recordar a nuestro distinguido auditorio, que es un trastorno dentro del espectro autista que conlleva a una discapacidad cognitiva.
a un déficit de atención y dificultades para la interacción social. Por ello se necesita la supervisión o una dependencia modificada en sus tareas de aprendizaje. Creo yo que aquí tenemos un particular punto que hay que resaltar, que no se puede tener en un mismo grupo a una persona con estas quizá barreras o obstáculos, con un tipo de educación que hay que decirlo, la cruda realidad mexicana no está preparada, no estamos preparados en nuestro sistema educativo para llevar una educación conjunta. Si bien es cierto, es importante esta inclusión, hay que tomar en cuenta las consideraciones particulares de cada una de las niñas y niños que tienen este tipo de discapacidades. Es importante recordar que para la UNESCO la educación es un bien público. Sin embargo, se ha tomado a lo largo de la historia de nuestro país como un servicio público. Esto es muy preocupante porque no se le ha dado esa importancia a este derecho humano que es la educación y por ende a incluir este tipo de educación especial para las personas con discapacidad. ¿Por qué? Porque también no estamos preparados, porque no contamos con una infraestructura apropiada. Las y los profesores no cuentan con un apoyo especializado y otros factores que hacen inviable la atención a niñas y niños con discapacidades, como lo puede ser el síndrome de Asperger. No creo que nuestra realidad mexicana, mucho menos nuestro sistema educativo, esté preparado para conjuntar dos visiones distintas. Muchísimas gracias. Creo que tocas puntos bastante interesantes y en efecto, de que tenemos que contrastar nuestra pretensión jurídica con lo que es la realidad del sistema jurídico mexicano, ¿no? Y eso es algo que muchas veces nos pasa, no solo en este tema en específico, sino en general, normas o legislaciones que quieren dar la pinta de cuestiones que no se pueden plasmar tal vez en la realidad. Enrique, ¿tú qué opinas de esto? ¿Qué te parece? ¿Estás a favor, en contra? ¿Qué te pareció lo que dijo Olimpia? Yo creo que es muy interesante lo que dice Olimpia. Si bien es cierto que nuestro sistema educativo público padece de muchas necesidades, yo creo que es importante hablar de dos cosas que ya dije, de las barreras y de estar listos. Creo que las personas que conviven con una discapacidad se pueden encontrar muchas barreras, pero esas barreras son superables en casi todos los casos con los ajustes razonables necesarios. Y respecto a llegar a estar listos para promover este tipo de educación e inclusión, creo que difícilmente un país como México siempre va a poder estar listo con un marco jurídico, con un andamiaje institucional como para enfrentar todas las barreras que implica garantizar derechos sociales, económicos, culturales, etc. Entonces, mi punto de vista es que tiene que ser poco a poco, tiene que ser poner pasos como el que acaban de señalar, que si bien es cierto que no todos los maestros tienen capacitación para tratar o para enseñar o para hacer procesos de aprendizaje con alumnos con discapacidad, algunos habrá que sí, yo creo que hay que empezar con programas piloto, porque es una obligación del Estado mexicano garantizar la educación inclusiva. Está el derecho a la educación, está el derecho a la no discriminación de personas con discapacidad, hay distintos instrumentos de derecho internacional, la Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidad, las observaciones generales del Comité sobre los Derechos de Personas con Discapacidad, tenemos una ley general para la inclusión, tenemos una ley para prevenir y erradicar la discriminación. Pues hay como un distinto andamiaje en distintos niveles, nacional e internacional, que apuntan a que el Estado mexicano poco a poco tiene que ir garantizando el acceso sin barreras a la educación de todas las personas, particularmente de niños con discapacidad. Creo que en el caso en concreto, con ajustes razonables, podría ser suficiente para que el niño que es quejoso junto a su padre en el amparo pudiera acceder a cualquier institución. Y creo que caso por caso se tiene que ir resolviendo, porque creo que el punto de partida de decir no estamos listos y no podemos hacer esto no es el mejor, y más bien hay que ser propositivos, como decía al principio. Bien, qué interesante punto de vista, porque claro, pues bien podríamos hablar Olimpia y yo horas de por qué creemos que no estamos listos, pero como bien lo mencionamos, el derecho está ahí, está consagrado en nuestro parámetro de regularidad y constitucionalidad,
Y eso no lo podemos obviar, ¿no? Hay una obligación por parte del Estado que se tiene que cumplir. Bricia, voy a regresar contigo en el segundo bloque para que nos des tu punto de vista sobre esto. Está muy interesante el tema. Estamos tocando una de las primeras aristas importantes, que es el derecho a una educación inclusiva, su realidad contra el marco jurídico aplicable. ¿Ustedes qué opinan en casa? Los dejo con esa pregunta y regresamos en el segundo bloque de Derecho a Disentir. No se vayan. Estamos de vuelta en Derecho a Disentir por Justicia TV. Estamos platicando un poquito sobre lo que es la educación inclusiva, como les platicábamos, contrastando lo que es el marco y las obligaciones estatales, nacionales e internacionales en la materia, y lo que es la realidad de nuestro sistema educativo y cómo podríamos compatibilizarlo. Hablamos de las sentencias propositivas, como bien nos comentaba Enrique. Aquí valdría ser la pena el paréntesis para comentar que sobre educación inclusiva también el juez Juan Marcos Dávila en algún momento del año pasado, o no recuerdo, sacó una sentencia muy importante en la que una persona con discapacidad que no había logrado el puntaje para entrar a la educación superior, por medio de la sentencia obtuvo su derecho a acceder a pesar de no cumplir con ese requisito, ¿no? Entonces ya te ponía el debate sobre la mesa de hasta dónde podemos entender este derecho a la educación inclusiva. Hubo voces en contra, hubo voces a favor. Bricia, en términos generales, ¿tú qué opinas de este tema? Ok, muy bien. Bueno, te agradezco nuevamente la palabra. En este caso, de manera muy personal, considero que el tema de educación y el tema de inclusión en cuestión de y discriminación en México sigue siendo un tabú. ¿A qué me refiero? Como comentaban mis compañeros, en muchas ocasiones o en muchas situaciones todavía sigue existiendo ese tipo de discriminación en el tema del acceso a la educación para los niños, niñas, niños y adolescentes. Entonces, desafortunadamente, si bien es cierto, México aún no contempla esa infraestructura, como lo dice Olimpia, necesaria para poder otorgar una mejor calidad de educación o una mejor calidad educativa para la juventud y para la niñez, ¿no? Al final de cuentas, puede haber maestros que precisamente son maravillosos profesionistas, que hacen un trabajo excepcional realmente, que se relacionan de una manera sorprendente con los alumnos. Pero si bien es cierto también, existen estos maestros que tienen todo el conocimiento del mundo, pero desafortunadamente no cuentan a lo mejor con ese tipo de capacitaciones o ese tipo de desvíos que les ayuden a adicionar a su conocimiento el cómo tratar a niños con este tipo de discapacidades. Si nosotros colocamos en un mismo grupo de alumnos niños que están completamente bien en cualquier aspecto, ¿no? Tanto físico como psicológico o emocional o como lo quieran ver, y agregamos niños con este tipo de discapacidades, existe una discordancia. Existe una discordancia porque no todos los niños van a recibir de la misma manera el mensaje que transmite el profesor, ¿no? Entonces, este tema sigue siendo un tema de importancia muy relevante a lo largo del país. A lo largo del país, ¿por qué? Porque en el país existen todo tipo de etnias, existen niños con infinidad de discapacidades que a lo mejor nosotros incluso desconocemos, ¿no? Y que no tienen el acceso a la educación, ni siquiera en una escuela a la que a lo mejor cualquiera de nosotros asistió, ¿no? Niños que no tienen ni acceso a una escuela, a una educación pública en donde vamos niños que pudimos a lo mejor desarrollarnos de una manera adecuada. Imagínate, si no tienen acceso a este tipo de educación, tampoco o es muchísimo más difícil que tengan este tipo de acceso a escuelas que son específicamente para tratar este tipo de síndromes o de enfermedades o como lo quieras ver, ¿no? Obviamente sin faltar el respeto a las personas que padecen estos Padecimientos. Así, exacto. Sin el afán de denigrar, solamente siendo un poco racionales y viendo la cruda realidad de México, ¿no? Porque independientemente del marco jurídico, de lo que nosotros tratamos de reforzar día con día, de lo que nosotros tratamos de sembrar en la sociedad mexicana, de que nosotros tratamos a lo mejor de expandir el conocimiento, la aceptación y todo ese tipo de situaciones en cada una de las personas que constituimos esta sociedad mexicana, eso es de vital importancia. Bueno, ese es hasta ahorita mi punto de vista
y creo que efectivamente nos hace falta crear una mayor cantidad de posibilidades que puedan englobar a una sociedad conjunta. Me parece que tocas otro punto fundamental, porque con base en sus participaciones podemos ir precisando esto, ¿no? ¿Cuál es el marco normativo y las obligaciones que tiene el Estado en la materia? ¿Cuál es el México y la realidad del sistema educativo? Y como bien menciona, existe un solo México. No podemos hablar de obligaciones estatales y un debido cumplimiento cuando en realidad tenemos que en el sur hay escuelas sin servicios básicos, cuando tenemos el caso de telesecundarias que tampoco cuentan con los servicios mínimos, una cantidad de escenarios que sería muy difícil poder imaginarlos si no los vivimos. Y ahora hablamos de educación inclusiva y de las cuestiones que tendría que tomar en cuenta el Estado para cumplir con las obligaciones, es decir, preparar a los docentes, tener determinados servicios, etcétera, ¿no? Entonces, esto se vuelve contrastante porque, reitero, como dice Enrique, la obligación ahí está y la sentencia tiene que dar cuenta de ello, ¿no? Independientemente de que pudieran existir estos factores extrajurídicos, el Estado tiene que cumplir y el parámetro que se tiene que seguir para dar una educación inclusiva es este. Entonces, si no tienen otro comentario sobre este primer tema, me gustaría pasar un poco ya lo... A mí sí me gustaría comentar una cuestión. Nada más para concretar y que mi participación anterior no quede nada más como muy tajante en señalar los defectos o las irregularidades que hay en nuestro sistema educativo mexicano, sino también vincularlo, como ya muy bien lo señalaba Enrique Gallegos, a ser propositivos. Sin embargo, desde el inicio de mi participación señalé que esta sentencia nos lleva a hacer un análisis y una crítica importante a este punto, ya que conseguir que nuestras escuelas sean inclusivas puede ser un proceso de transformación muy importante si se realiza de manera ejecutiva, para lo cual hay que realizar un método de prospectiva, es decir, de dónde vinimos, en dónde estamos y hacia dónde nos dirigimos. Por ello, yo resalto esta importancia de recalcar las deficiencias, los errores, los atrasos que hay en nuestro sistema educativo mexicano. La educación es un derecho humano al que tenemos todas y todos y, por supuesto, nuestras niñas y adolescentes con discapacidad. La educación nos va a permitir formar una sociedad verdaderamente consolidada. Asimismo, nos va a permitir a todas y todos con discapacidades o sin ellas participar en la política de nuestro país, porque hay que recordar que ya en este proceso electoral en el que nos encontramos, muchos de los participantes a un cargo de elección popular son personas con discapacidad. La inclusión es muy importante también dentro de este punto y, por supuesto, que señalar este análisis prospectivo en cuanto a la educación en México nos llevaría a verdaderamente ver una democracia efectiva. Es lo único que me gustaría complementar. Qué importante esto que tocas, Olimpia, porque muchas veces podemos caer en el error, o por lo menos yo caigo en ese error, de que analizamos el tema de educación inclusiva y me quedo ahí, ¿no? En el tema de las escuelas, en el tema de cómo adaptar estas obligaciones estatales, sin darnos cuenta que esto trasciende mucho más allá, ¿no? A la vida de todas y todos, y de cómo tenemos que entender también el principio de representatividad de nuestros órganos de gobierno, ¿no? Parte de la sociedad mexicana son personas que tienen este tipo de discapacidades y que también sus voces necesitan ser tomadas en cuenta en la toma de decisiones, ¿no? Y de ahí de la importancia de que le brindemos todas las herramientas para que puedan desenvolverse libremente y que ejerzan a plenitud su libre desarrollo de la personalidad. Este tema que estamos tocando, el derecho a una educación inclusiva, trasciende aspectos tan importantes como la participación pública. Te agradezco mucho ese punto. Ahora bien, vámonos a otro punto, ya más en materia jurídica, en la sentencia, que es el tema de militares en activo y militares en retiro. Cómo la norma aquí hace una distinción de derechos para aquellos militares que tienen como tal en sus funciones y aquellos que ya no forman parte del ejército o que están en retiro. Enrique Gallegos, ¿a ti qué te parece esta distinción? ¿Coincides en que se trata de una diferenciación no discriminatoria o cuál es tu postura? Creo que hay que revisar cada caso en concreto, porque hay distinciones. Por ejemplo, en este caso, recuerdo que en los recursos de revisión que presentaron las autoridades responsables, la Cámara de Diputados da una explicación que me parece objetiva y razonable.
decían que en principio, digamos, otorgar todos los beneficios a todas las personas, incluidas los militares en situación de retiro, ponía en riesgo el sistema de seguridad social de las Fuerzas Armadas. Y por otro lado, que existían otras opciones a las que podían acceder los hijos de militares en retiro con discapacidad. Pues en este caso en concreto me parece razonable, pero creo que son distinciones que tienen que irse borrando. Una de las cosas que señalaba la sentencia es que la exposición de motivos que dio lugar a este artículo 138 bis decía que se necesitaban este tipo de estímulos porque los militares, el personal militar se encontraba en una situación compleja. Ubiquemos esto como en el contexto social y político del país. Las Fuerzas Armadas llevan años y años desplegadas combatiendo grupos del crimen organizado. Entonces necesitan estímulos para garantizar su permanencia, y parte de garantizar esta permanencia implica pues darle más beneficios a los militares en activo, que literal, decía la exposición de motivos, ponen en riesgo su vida. Pero por otro lado hay algo que me parece curioso. Primero porque un artículo antes de este 138 bis se menciona que se tienen que dar estos beneficios tanto a militares en activo como en retiro. Y al final de este artículo 138 bis se habla de que estos beneficios son solo para militares en activo, desaparecidos o aquellos que hayan fallecido. Entonces como que queda el aire y no hay una justificación clara de por qué se la da a todos los casos, menos a los militares en situación de retiro. Y entiendo que hay todo un entramado administrativo que la verdad no conozco y necesitaríamos una persona experta en derecho militar y derecho militar administrativo, pero creo que hay que como sopesar como cada caso en concreto para poder dar una opinión. Si me preguntan a mí, estas distinciones no tienen mucho sentido, pero entiendo y respeto que sean objetivas, razonables y proporcionales. Ok, muchísimas gracias. Coincido, creo que el tema que pudiera hacer esta diferenciación, sin ser experto en la materia, como lo mencionas, es un tema de recursos, ¿no? Tal vez de decir, bueno, pues si aceptamos a todos, pues pudiéramos meternos ahí en algún problemilla de recursos, o por lo menos algunas de las distinciones que hace el Seguro Social en tema de guarderías y en otros aspectos, así ha sido, manifestando que se trata de no le podemos dar entrada a todos y a todas porque los recursos son finitos. Eso me parece que podría ser un acercamiento. Enrique Zamudio, ¿tú qué opinas? Me parece que este es un claro ejemplo de cómo la realidad siempre nos está rebasando a todos los niveles, ¿no? Tanto educativo como legislativo, como en la impartición de justicia. Eso me queda claro. El ejemplo que ponía Enrique hace un momento me parece bastante notable, ¿no? Por un lado, tienes militares que ya están en retiro, militares en activo por otro lado, y tienes militares que ya sufrieron una discapacidad o que fallecieron en el ejercicio de sus funciones. A mí particularmente me parece que la sentencia hace un análisis de un complejo de situaciones muy grande y que dentro de ese complejo de situaciones tan grande se le pueden escapar algunas incongruencias. Dentro de esas incongruencias está precisamente el por qué una persona que falleció en servicio y por qué una persona que sufrió una discapacidad sí puede acceder. Me queda clara la parte de probablemente ya no se va a poder mantener el hijo, ¿no? Evidentemente. Pero una persona en retiro se supone que también corrió los mismos riesgos, estuvo prestando sus servicios, enfrentó directamente las problemáticas sociales a las que cualquier militar se ha enfrentado. Y el hecho de que no haya quedado en una discapacidad o que no haya perdido su vida, tristemente es una condición más azarosa que objetiva. Y entonces, ¿cómo el legislador decide en una condición azarosa algo netamente objetivo? Eso a mí me parece bastante incongruente con todo el cuerpo de la sentencia, pero insisto, me parece porque es un complejo sistemático bastante grande que puede superar la capacidad de un grupo de personas. Es un análisis que se tendría que hacer mucho más minucioso para no caer en estas pequeñas contradicciones, ¿no? Esa sería Gracias. mi opinión. Bricia. Ok, muy bien. Pues retomando lo que comentan mis compañeros, sí es, o sea, hasta cierto punto gozan de razón. ¿Por qué? Porque era como lo dice ahorita, acaba de comentar mi compañero Enrique Zamudio. Si bien es cierto, a lo mejor ahorita los
todas esas personas que están en activo dentro de lo que son las Fuerzas Armadas, pues gozan, ¿no?, de este privilegio hasta cierto punto. Pero sí es contradictorio tomando en cuenta, obviamente, el artículo 138 con el 138 bis, ¿no? Es un tema muy relevante y de mucha importancia, y es más que nada el hecho de tener congruencia en ese aspecto. Porque es como él lo dice, hasta cierto punto todas aquellas personas que ya causaron retiro después de obviamente haber cumplido el tiempo estipulado dentro de las Fuerzas Armadas, pues por ende también deberían de gozar, ¿no?, hasta cierto punto de estos privilegios. Si bien es cierto, obviamente retomando, de acuerdo a la resolución de la sentencia, lo que se nos ha dado pues a conocer es correcto lo que nos mencionan o lo que nos hacen comprender acerca de este beneficio que se le otorga, ¿no?, a la persona que interpuso este recurso, ¿no? Que interpuso este recurso solicitando que pues por lo menos que se le hiciera válida esta beca a su hijo, obviamente a partir del 5º grado que cursaba en ese momento hasta su nivel profesional. Si bien es cierto, obviamente dentro de esta resolución se le da a él a entender que obviamente año con año es su deber participar en esta convocatoria, y como todas las demás personas o como los hijos de todos los demás militares que están en activo, ¿no? Porque era como decíamos, si ellos otorgan estas becas a los hijos de todos los militares, tanto en activo como todos aquellos que ya están retirados, ocurre una fuga de recursos, porque era como también lo mencionaba Alejandro, ¿qué es lo que sucede? El recurso pues es finito. Entonces, si ellos caen en esta decisión de decir, pues sí, vamos a otorgarles becas a todos, pues sí empieza a haber una discordancia en ese aspecto del recurso que es otorgado para este tipo de beneficios. Claro. Qué importante esto que tocas. Olimpia, ¿algo que quieras comentar al respecto? Se habla de un tema de recursos. Creo que esta sentencia, especialmente a como la dirigieron los ministros de la segunda sala, sigue la idea del legislador. Es decir, para no entrar en problemas, para no entrar en discordancias, vamos a llamar únicamente o vamos a atender únicamente a los militares en activos, y retomando este punto de que son las personas que están más propensas a un accidente, a las muertes, o son las personas que atienden las problemáticas sociales en general de nuestro país, y que inclusive cuando se solicita de otro país la ayuda a México, también las Fuerzas Armadas o la de la Defensa Nacional acuden a participar en esa ayuda, pues bueno, se ponen en distintos riesgos. Sin embargo, creo yo que el legislador no va más allá de ponderar tanto el derecho a la seguridad social, el derecho de acceso a la salud, el derecho de igualdad, de no discriminación, sino más bien justamente atiende a un tema de recursos. Como ya se señaló y como también lo señala la sentencia, las becas que estaban destinadas tanto para los, bueno, más bien para los hijos de militares en activo, es únicamente acorde a lo asignado por el Ejecutivo Federal al Instituto de la Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas. Entonces, creo yo que lejos de ponderar estos derechos, atiende más bien a una cuestión técnica y a una cuestión meramente monetaria y de recursos, como lo señalaste, y que va desde luego ajeno a analizar cualquier tipo de derechos al que se pueda tener acceso, ya sea como militar activo o militar en retiro. Ok, me parece muy importante este tema que tocas. Y ahora, ya que tenemos clara esta primera discusión sobre qué es lo que pasa en tanto a la distinción entre militares en activos y militares en retiro, tenemos que entrar al pronunciamiento como tal de la Corte y encontrando una interpretación que salva la constitucionalidad de la norma. Este es un tema fundamental porque, como hemos visto, hay ocasiones en las que la Corte ha determinado que una norma como tal es inconstitucional, y otras en las que dice que hay una interpretación posible conforme a la cual se salvaguardan los derechos de las partes involucradas. Esto lo vamos a resolver en el tercer bloque, si les parece bien, porque es un tema larguísimo y muy interesante. Dejamos lo más interesante para el final. Así que ya saben, en casa también, quédense, prepárense un cafecito y regresamos. Estamos de vuelta en Derecho a Disentir por Justicia TV. Como ya saben, estamos platicando un tema de un hijo de un militar
que tenía derecho a la educación inclusiva mientras su papá estuviera en el servicio militar activo. La Corte analizó si esta terminación del derecho a la educación inclusiva en ese momento era correcta o no. En este tercer bloque vamos a analizar como tal ya el pronunciamiento de la Corte respecto a la norma, es decir, la interpretación conforme o, como tal, declarar la inconstitucionalidad de la norma. Enrique Gallegos, ¿qué te pareció lo que hizo la Corte? ¿Está bien? ¿Forzó este tema de hay una interpretación lejana conforme a la cual podemos entender? ¿Qué te pareció? Me pareció muy interesante, incluso curioso, la forma en que va estructurada la sentencia. Si uno no termina de leer el amparo, parece que lo va a negar, pero hay un párrafo en particular que el trabajo del ministro Lainez es como muy interesante, porque palabras más, palabras menos, dice, si bien es cierto que este beneficio en principio está destinado a militares en activo únicamente, porque así lo dice la ley, lo bien es, si tomamos en cuenta que se trata de un caso de un menor con discapacidad, otras interpretaciones son posibles y le da la solución jurídica a algo que ya había dicho Olimpia previamente. Porque decía, él solicitó este beneficio cuando todavía era militar en activo. Entonces, como, digamos, se puso en el supuesto jurídico, podrá acceder a las convocatorias que emita la Secretaría de Defensa Nacional para que su hijo pueda acceder a la educación cada que el presupuesto y la programación lo permita. Entonces, este tipo de resolución me parece muy interesante, no la veo forzada, de hecho creo que faltó análisis legislativo, como todo el entramado jurídico para que tuviera más peso, pero me parece una muy buena solución al problema en concreto. Creo que la segunda sala hizo lo que le tocaba, como hizo un pronunciamiento de acuerdo a nuestro marco jurídico, respetando el principio de legalidad, y que más bien es trabajo de la Secretaría de Defensa Nacional y el Ejecutivo como modificar o reestructurar el sistema de seguridad social de las Fuerzas Armadas. Pero lo que respecta... Perdóname, acabo de perder tu audio, Enrique. A ver si otra vez, creo que se te... Ahí está. No te escuché la última partecita. En lo que respecta a la solución jurídica que le dan, a mí me gustó porque resuelve el problema de una forma interesante. Perfecto. Aquí hay que contabilizar que tenemos dos opciones, ¿no? La Corte, cuando se ven este tipo de problemáticas en los que se tilda una norma de inconstitucional, tiene dos caminos. Uno, irse por declarar la inconstitucionalidad de la norma, u otra, encontrar una interpretación conforme, es decir, una forma en la que podamos leer esta porción normativa que sea compatible con los derechos que se ven involucrados, ¿no? Esto va de la mano de una teoría de preservación de la norma y de muchos otros factores, ¿no? Pero ha habido muchos casos en los que se discute si el trabajo de la Corte para salvaguardar la constitucionalidad de las normas es adecuado o no, o llegamos como tal a interpretaciones forzadas. Acá Enrique nos comenta claramente que no le parece y, como bien dices, ¿no? La primera vez que aplica este beneficio era un militar en activo y entonces podemos entender que puede seguir aplicando. A mí no me queda tan claro que podamos desprender una interpretación así. Olimpia, ¿tú qué opinas? Sí, Alejandro, mira, pasa una cuestión muy interesante dentro de este punto meramente jurídico, porque dentro de la resolución de esta sentencia, bueno, dentro de los resolutivos de esta sentencia, hay dos puntos muy importantes. La primera es que, como lo dice tal cual la sentencia, la justicia de la Unión no ampara y protege al quejoso, es decir, al militar en retiro, en cuanto a al rechazo que hubo de que esta beca contemplara los estudios del menor con discapacidad hasta la culminación de sus estudios profesionales. Sin embargo, la justicia de la Unión sí ampara y protege en cuanto a cederle este derecho al acceso a las becas especiales. Creo yo que la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo hizo de manera políticamente correcta. Sin embargo, falta más desentrañar este punto en el sentido de que, como lo dice la misma sentencia, hay que motivar a las instancias y a los órganos adecuados para ver las situaciones particulares de los hijos de los militares en retiro, porque no olvidemos que de alguna manera se prestó un servicio, hay un derecho
de acceso a la seguridad social, hay un derecho a la salud, hay un derecho a la educación, hay que hablar también de la igualdad y no discriminación. Entonces, creo yo que se quedó la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia haciendo su trabajo, lo hizo bien, lo hizo de manera políticamente correcta, lo reitero nuevamente. Sin embargo, hay que entablar una mayor digamos, discusión en cuanto a estos puntos que quedaron en el aire. Creo yo que eso sería en mi Muchas opinión. gracias. Priscia, ¿a ti qué te pareció el trabajo de la Corte en este pronunciamiento? Ok, igual con mis compañeros, también estoy totalmente de acuerdo en que hizo de manera correcta su resolución o llevó a cabo la resolución la Corte con respecto a este tema. ¿Por qué? Porque era como lo mencionábamos, son diferentes factores, todos influyen obviamente, ya lo mencionábamos, es un tema de recurso. En este caso, la resolución, ¿qué es lo que indica? A lo mejor no le otorga a él como tal lo que solicitaba, que era que se le garantizara la educación a su hijo desde el quinto de primaria que cursaba en ese momento hasta un nivel superior. Pero sin embargo, se le está otorgando la oportunidad de que él pueda seguir participando, concursando en estas convocatorias. ¿Para qué? Para que su hijo sea acreedor pues a este beneficio, ¿no? ¿Y por qué? Porque realmente así a lo mejor hasta cierto punto como su hijo, existen hijos de muchos militares más que también requieren de esta oportunidad, ¿no? Eso sí se me hace, al final de cuentas es inclusión, ¿no? Es inclusión y demostrar que por igual todos tienen acceso a este tipo de beneficios. Y dejando un poquito de lado el tema de él como militar, pues en retiro, tomando en cuenta pues el interés superior de la niñez, ¿no? Que en este caso lo que la Corte busca pues es no dejar en desventaja la educación del niño. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede? Ellos nos mencionan. Si al niño tú lo separas obviamente del sector o del sistema en el que él se va desenvolviendo de manera educativa, puede que ocurra ahí una discordancia o puede que ocurra ahí un problema para que él pueda volver a adaptarse, ¿no? A un nuevo ambiente. Entonces, de manera personal, considero que el trabajo de la Corte ha sido realizado de una manera correcta, se ha tomado en cuenta cada uno de los puntos que se han puesto, que se pusieron sobre la mesa y pues al final de cuentas se obtuvo pues lo más acertado, ¿no? Lo mejor, no solo para él, sino para futuros casos militares, no, sí, claro, futuros militares que estén en retiro o que vayan a retirarse y que puedan tener acceso a este tipo de beneficios para sus Está hijos. interesante lo que tocan, porque de parte de los tres, a mí me parece que han soltado por lo menos un argumento para decir la norma como tal es inconstitucional y nos quitamos de broncas, ¿no? Pero está bien, no han querido dar ese paso. Enrique, ¿tú qué opinas? Bueno, quisiera dividir el análisis que hace esta segunda sala de la Suprema Corte en dos partes. Y precisamente, ¿por qué? Porque el amparo cuando se promueve se hace por dos personas que están siendo afectadas en su esfera jurídica. Por un caso está el padre y por el otro tenemos al hijo, que es el que tiene ese derecho de acceso a la educación inclusiva. En este sentido, me gustaría decir que la sentencia es congruente y hace un análisis conforme a la Constitución, pero también quiero decir tajantemente que es insuficiente el estudio, el análisis y pronunciamiento final que hace sobre cómo define la situación jurídica. ¿Por qué me parece insuficiente el análisis? Porque por un lado no plantea elementos objetivos de por qué se le va a dar este trato diferenciado a una persona en retiro frente a otras personas, por ejemplo, que han fallecido o que han tenido una discapacidad permanente. En ese sentido, me parece que es insuficiente porque el análisis que plantean, dicen ellos, es que, bueno, no se pueden acabar nuestros recursos porque pone en juego otras prestaciones. Por otro lado, dicen, bueno, pues es que no podemos estarle dando el apoyo a todas las personas que se retiren si necesitamos más militares en activo. Estas son las justificaciones y no me parecen objetivas. No me parecen objetivas porque algo más objetivo podría ser analizar las condiciones económicas del personal que está en retiro
y graduar, por ejemplo, el monto de la beca. Gente que lo necesite al 100%, gente que pueda necesitar un porcentaje menor. Eso sí atendería a las condiciones objetivas, no quitarles el derecho así de un día para el otro. Ahora bien, en el caso del menor, me parece que es insuficiente porque al final la segunda sala también hace un pronunciamiento muy particular y es que no considera necesario que se le otorgue este beneficio hasta que el hijo concluya los estudios superiores. Esto para mí es totalmente insuficiente porque es como voy a proteger el derecho a la educación inclusiva, pero no todo el tiempo. Entonces, ¿dónde está realmente la responsabilidad de la que estamos hablando? Para esto quisiera traer unos números o unas cifras a colación para ver de qué tamaño es el problema. Quisiera compartir que el 53.5% de la población que sufre una discapacidad no tiene acceso a la educación. Y de ese porcentaje restante que sí tiene acceso, únicamente el 2% puede acceder a una educación superior. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que estas personas que no tienen el acceso garantizado a esa educación se van a enfrentar a una condición social que es evidente. Y esa condición social que es evidente es que esta realidad nos exige a cada uno de nosotros tener un título, tener algún estudio para poder ser personas con una inclusión en la sociedad, en la vida laboral o profesional. En ese sentido, me parece que es totalmente insuficiente el pronunciamiento de la segunda sala. A mi parecer, pudo haberlo dejado con condiciones mucho más objetivas, como llevar controles de avance programático sobre el alumno, por ejemplo, de la integración que tiene social e individual, su desarrollo personal, ver si el aprendizaje que está adquiriendo es el esperado, es decir, tener aspectos medibles que nos puedan dar una connotación objetiva de por qué puedo seguir o no otorgando ese beneficio. Ok, creo que tocas temas fundamentales. ¿Por qué? Porque todo ejercicio de recursos públicos, independientemente de la rama de gobierno, no tiene un solo camino posible, como bien lo mencionas, ¿no? Y es menester que las autoridades, ante este tipo de cuestionamientos, aunque este haya sido en sede judicial, pues se pregunten qué pueden cambiar para hacer un mejor trabajo, para hacer una mejor política pública. Y, como bien dices, para eso nos sirven los datos, ¿no? Con base en estos datos podemos llegar a mejores legislaciones, a mejores políticas públicas, a mejores trabajos. Y creo que es un trabajo, ya dije mucho trabajo, pero es un trabajo que no va despegado tampoco de lo que ha dicho la Corte, ¿no? Lo que hemos tocado a lo largo del programa en el tema de educación inclusiva, de no discriminación y en el tema de análisis como tal de constitucionalidad de la norma, nos da elementos que tienen que ser tomados en cuenta por los tomadores de decisiones para llegar a mejores soluciones en el caso concreto de hijos de militares y su posible participación en este tipo de convocatorias. Yo les doy las gracias porque sin duda sus palabras y sus ejercicios me permiten comprender a mí y creo que a todos en casa, comprender de mejor manera todos los temas focales que tiene esta sentencia, todos los ámbitos que se ven inmiscuidos, y eso sin duda es un trabajo muy enriquecedor y que nos deja con mucho para qué pensar en la semana. Yo soy Alejandro Telles y también les agradezco mucho en casa por quedarse con nosotros. Fueron temas ríspidos, fueron temas muy jurídicamente interesantes, pero complicados también. Entonces, les agradezco mucho que se hayan tomado el tiempo de vernos. Yo soy Alejandro Telles, nos vemos en la próxima.